¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a este taller basado a las buenas prácticas. Yo quisiera darles una cordial bienvenida. Ahora vamos a hablar sobre algunas buenas prácticas de la programación que son esenciales para cualquier desarrollador o programador, que es lo mismo, sin importar el lenguaje o la plataforma en la que trabajen. Seguir estas buenas prácticas no solo mejora la calidad del código, sino que también facilita el mantenimiento y la colaboración con otros desarrolladores. Estamos hablando a la gran comunidad de programadores que existe. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones clave, objetivos, vamos a hablar un poco sobre experiencia profesional y vamos a dar un diagnóstico técnico, qué es lo que debemos hacer o aplicar correctamente cuando hablamos de las buenas prácticas de un programador, o que todo programador debe de saber y conocer y, por qué no, dominar. Así que empecemos. Quien les habla es el ingeniero Daniel Hans Guamán Cabrera, que tengo el placer enorme de poder hablar sobre este tema que es muy importante, que todo programador debe conocer y dominar. Empecemos. Vamos a hablar nosotros sobre punto número 1, que es muy importante: comentar y también documentar el código. ¿Qué quiere decir esto? Es un hábito muy importante que podría ayudarte a ti y a otras personas que pueden usar tu código. Es más, comenzar cada función o método que cree un comentario. Puedes describir exactamente lo que hace la función o el método, tus parámetros y lo que se devuelve en el comentario. También debes escribir cualquier posible error o excepción. Hacer esta práctica desde el principio te mantiene consciente con los comentarios. Es posible que sienta la tentación de volver más tarde y agregar algo adicional, pero lo más probable es que no lo hagas. Acá yo recomiendo bastante documentar el código porque nos va a guiar mucho y vamos a poder saber qué es lo que hace el código. Esto yo recomiendo documentar, correcto, colocar comentarios cuando el código es muy complejo. Estamos hablando de un código de 50 líneas, 100 líneas, 200 líneas, correcto, como para poder tener una visión mucho más clara y saber qué es lo que hace exactamente dicho código. En este caso, si hablamos de una función en específico. Punto número 2. Simplicidad en el código. ¿Qué quiere decir con esto? Es más importante reducir la complejidad del mantenimiento, el CRUD, que la complejidad a la hora de escribirlo. Hay que destacar que al escribir código de manera simple hace que sea más sencillo de mantener, y el mantenimiento de un software es algo muy costoso para una empresa a largo plazo. Cuanto más simple sea tu código, menos errores tendrás. En conclusión, cuando hablamos de simplicidad del código, estamos hablando que sea un código entendible, intuitivo, legible, que puedan entender todos los programadores. ¿Cuál es el fin? Poder compartir información a la comunidad de programadores. En este caso tenemos comunidad en GitHub, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en las redes sociales, ¿correcto? En el cual nosotros podemos compartir información y con el fin de que todos podamos aprender. Cuando hablamos nosotros de simplicidad de código, es que el código lo pueda entender otro programador y así haya mejores implementaciones en el software, optimizar el código, que no sea un código complejo, que sea un código bastante entendible y legible. Ahí está. Punto número 3. Vamos a hablar ahora sobre evita el código duplicado. Esta parte de acá considero que es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? La tercera regla está relacionada con la segunda. ¿Por qué? Porque cuando eliminamos duplicación, estamos simplificando la aplicación. Además, cuando una aplicación tiene código repetido,
es fácil caer en la trampa de realizar una modificación en una parte de la aplicación y olvidar hacerla en la parte duplicada, dejando una inconsistencia peligrosa. ¿Qué quiere decir en este punto cuando hablamos de evitar código duplicado? Si nosotros duplicamos el código, hacemos redundancia al código, podríamos generar problemas en el sistema, podríamos generar fallas innecesarias, lógicas absurdas, lógicas que no tienen sentido. En este caso, duplicar el código, ¿qué va a hacer? Va a recargar el programa, ¿correcto? Y eso va a hacer que sea un poco más lento al momento de procesar la información. Y muchas veces, si programamos en Java, Java no nos va a permitir poder que hayan variables idénticas. Bueno, ya sea en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Python, JavaScript, PHP, entre otros lenguajes más de programación. Entonces, el código duplicado no sirve para nada tenerlo en un software y menos en producción. ¿Qué cosa es producción? Cuando lo están usando ya, cuando lo están usando todas las áreas de la empresa, ¿ok? Que también, obviamente, cuando hablamos de producción, también se le habla caliente, ¿no? Ojo, estamos hablando en terminologías que habla el área de sistemas. Punto número 4, la estructura a la arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Una de las buenas prácticas para los programadores más populares es estructurar una arquitectura correcta antes de dar el disparo de la salida y escribir. Piensa en la utilidad del código, en cómo funciona, cómo modula y con qué servicios es compatible. Plantéate qué estructura tendrá y de qué forma lo vas a testear y cómo será actualizado. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando diseñar los prototipos, un login, un menú principal, un mantenimiento, un reporte y lo más importante, los manuales de usuario, manual técnico, manual de implementación, entre otros manuales más. Entonces, nosotros debemos de tener una arquitectura, debemos de saber qué tipo de arquitectura nosotros vamos a implementar en nuestro sistema de información. Nuestro sistema de información podría ser un sistema de ventas, un sistema contable, un sistema de inventario, entre otros sistemas más. Entonces, definir arquitectura significa dónde vamos a alojar nuestro código, ya sea en un servidor físico o en un servidor virtual, ¿correcto? Debemos configurar, ¿correcto? Saber cómo lo vamos a configurar, pero debemos de plantear qué características va a tener nuestro servidor físico o virtual. Y a la vez podemos definir los logotipos, en este caso el login, en el cual se va a implementar nuestro código. Entonces es importante tener una arquitectura, tener los prototipos, bosquejos sobre el login, sobre el menú principal, sobre también nuestros mantenimientos. Entonces el diseño de la arquitectura para que podamos programar es bastante importante. Punto número 5. Testear tu código. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que buscas es estabilidad en todas las aplicaciones o programas que todos nosotros desarrollemos, entonces analizar y corregir cada etapa antes de avanzar sobre las nuevas partes del código puede ser fundamental para marcar una gran diferencia en el resultado final. Utilizar las pruebas de software te ayudará a evitar una gran acumulación de errores o desviaciones que pueden llegar a ser críticos si se detectan en esta etapa final del proyecto. Entonces, en este punto número 5, ¿qué quiere decir? Testear el código es identificar dónde está el error, dónde está el posible error que se nos pueda presentar al momento de programar. Muchas veces los programadores son bastante prácticos, colocan código sencillo. ¿Para qué? Para entenderlo en el futuro, ¿correcto? Entonces, si nosotros codificamos un código entendible, codeamos
un código que no sea tan engorroso, lo vamos a poder testear en caso ese código fallara. Testear es identificar dónde está el error. De repente el error podría ser una variable no definida, un tipo de dato no adecuado, ¿correcto? Entonces, a eso nos ayuda a testear nuestro código, que se le llama prueba de testing también, ¿no? Si es que lo queremos investigar un poco más a fondo. Entonces, podemos testearlo con, con diferentes IDEs, ¿no? Podemos utilizar el IDE de Spring Boot Suite, NetBeans, Visual Studio, el Visual Code también, ¿no? Nos permite poder testear nuestro código, hacer un seguimiento detallado y poder ver dónde está la causa raíz del error. Y una vez que hayamos detectado la causa raíz del error, es dar una solución definitiva, porque eso es lo que buscan las empresas. Testear correctamente el código y que tú des una solución definitiva. Esa es la idea. Punto número 6. Ahora vamos a hablar sobre leer tanto código como puedas, documentarnos. A veces nos encontramos con código desordenado que no podemos entender. El objetivo de leer mucho código es adquirir la capacidad de diferenciar entre un código de calidad y uno que no lo es, para llegar a escribir un código lo más legible posible y lo más entendible posible. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de leer tanto código como puedas? Yo recomiendo siempre a las personas que van a empezar a programar por primera vez, yo les recomiendo algo muy importante: documentense. Documentense en las páginas oficiales del lenguaje de programación que ustedes quieren aprender desde cero. Ejemplo, podrían aprender Python, que es un lenguaje bastante amigable, no es nada complicado aprender Python. Pueden apreciar la documentación oficial, que es la mejor arma confiable que nosotros podemos ver ejemplos, ¿correcto?, en el cual funcionan dichos ejemplos. ¿Okay? Entonces, no solamente conformarnos con leer la documentación oficial de un lenguaje de programación, también debemos nosotros leer libros de programación, libros en inglés. Los libros en inglés de programación son los mejores, yo se los recomiendo, ¿correcto? Poder también conocer inglés, en caso nosotros queramos viajar al extranjero, debemos saber inglés, el inglés es muy importante. Entonces yo les recomiendo leer libros en inglés que son los mejores, ahí podemos apreciar experiencias profesionales, ejemplos reales, también podemos ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? ¿Okay? Leer libros que valen la pena, porque también hay libros que, ¿no?, dependiendo del autor, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo libros en inglés que son los mejores, ¿no? Porque si hablamos de los países de Latinoamérica, son los que tienen muy buenos libros, ¿correcto? Y también les voy a recomendar un libro que es buenazo, en caso ustedes quieren aprender Python, quieren aprender PHP, quieren aprender Java, entre otros lenguajes más, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cabe también la redundancia, ¿no? ¿Correcto? Ahora vamos a hablar, el punto número 7. Usa nombres de variables descriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Los programadores enfrentan muchas dificultades al nombrar variables y estaban limitados por interfaces lentas y torpes. Sobre todo, necesitaban ahorrar tiempo, tinta y papel, así que usaron nombres de variables cortos que a menudo no eran descriptivos. Sin embargo, en estos días, no es como si no pudieras usar nombres cortos, pero el punto es que recordarás que significaba exactamente ese nombre dentro de un mes o incluso una semana. Para evitar tales cosas, los nombres deben ser descriptivos, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que debemos usar nosotros variables entendibles, variables cortas, que no sean variables con un nombre largo. Entonces, si nosotros utilizamos variables largas que tengan 15, 20, 50 caracteres, es una mala práctica hacer eso. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil, más complicado poder acordarse el nombre de esa variable.
Entonces, hay que simplificar las variables, que sean variables con abreviaturas, que sean variables de 5 letras, 8 letras, y así va a ser más entendible al momento de recordar qué tipo de variables nosotros hemos implementado en nuestro sistema de información. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Y cada variable compleja sería bueno documentarlo, ¿no? O sea, debemos de seguir los pasos anteriores también, ¿correcto? Ahí está. Punto número 8. Colabora. Como todo programador, te sientes mucho frente a tu escritorio, PC o laptop. Solo. Si no puedes hacer algo, es posible que también quieras destrozar ese escritorio. Pero las cosas pueden ser diferentes. Cuando colaboras con alguien, eres parte de un equipo, puedes compartir tu progreso e ideas con ellos. Diferentes mentes sentadas, juntas, trabajando en algo que pueden conducir a nuevas mejoras a las ideas. Entonces, ¿qué quiere decir con colabora? Trabaja en equipo, trabajo colaborativo. Ahora las empresas trabajan bastante en equipo. Entonces, acá no se trata de trabajar solo, aislado. El programador no puede trabajar solo, aislado. El programador debe trabajar con 2 o 3 programadores a la vez y así intercambiar ideas, intercambiar experiencias profesionales, intercambiar código, ¿correcto? Entonces, eso es más importante porque eso alimenta al programador y así todos aprendemos de uno. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo, las famosas reuniones, ¿correcto? Que deben de tener los programadores junto también con los diseñadores, los analistas de base de datos también, ¿correcto? Y con el líder del proyecto, ¿correcto? Entonces, todos deberían de juntarse, intercambiar ideas y así el programador puede ampliar sus conocimientos, ya sea en diseño, ya sea en base de datos o ya sea en liderar un proyecto desde cero, obviamente. Punto número 9. Sé consistente. ¿Qué quiere decir esto? Un programador consistente es un buen programador. No importa lo que hagas, la consistencia es importante. Como resultado, tendrás una conformidad para algo en lo que estás trabajando. Cree en ti mismo y luego manténlo. Esta es una buena práctica que hará que su código sea más legible y lo ayudará a encontrar cualquier falla o error fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos ser consistentes, ¿no? Entonces, todo lo que el programador haga es para la empresa, documentar cada línea de código, hacer historia de tu código, cómo se implementa ese código en un servidor, qué tipo de configuraciones debemos hacer antes de la publicación, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay que recordar que el código que tú vas a implementar primero se tiene que implementar en un servidor de pruebas, un servidor de desarrollo también se le llama, en el cual tiene que pasar un periodo de prueba, una semana o un mes, en el cual se tienen que hacer pruebas en dicho servidor de pruebas y poder ver que el código esté funcionando, debidamente testeado también el código. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, todos estos consejos, ¿no? Entonces, y siempre hacer un código legible, intuitivo, fácil de entender, que no sea un código complejo. Quiero enfatizar eso. Eso es muy importante. Y punto número 10, diviértete, ¿no? Okay. Al final del día, siempre diviértanse al final del día que uno programa, ¿no? Recuerda, ¿por qué te dedicaste a la programación en primer lugar? Entonces, siempre muchas veces no podemos hacer ese dilema. Con suerte, fue por lo que lo disfrutas. Si eres programador, pasas una gran cantidad de horas escribiendo código. ¿Sí es? Por lo que siempre debes de tratar de divertirte. Trabaja en proyectos que te intrigan. Proyectos interesantes, proyectos que valgan la pena. Rodéate de personas con las que te gusta estar, que te gusten programar también. Personas que te gustan programar. Recuerda que si no estás contento, entonces no puedes escribir un código que haga felices a sus
empleadores o colaboradores, ahora se le llama. Entonces, diviértete mientras codificas. Bueno, este es algo muy importante porque todos nosotros debemos de divertirnos, nos tiene que gustar lo que hacemos, primeramente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no nos gusta lo que hacemos, ¿cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a leer libros? ¿Correcto? Entonces, ese es algo que debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que nos apasione el código, ¿no? ¿Ok? Y que nos divirtamos y que haya bastante diversión al momento de codificar. Que nos guste, que nos apasione la codificación, ¿no? Que nos guste aprender siempre algo nuevo. Que nos llame la atención los retos, los retos de un proyecto que tenga código complejo. Entonces, eso a nosotros nos va a ayudar bastante a poder, ¿no?, aprender mucho más. Entonces, yo considero acá algo también muy importante, que lo voy a detallar acá. En las empresas privadas con, contratan, ¿no?, analistas programadores, ¿correcto? Contratan a los que son especialistas de frontend, ¿correcto? Contratan también especialistas de backend y contratan full stack. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos dominar la programación y la base de datos, ambos. Pero estamos hablando, pero debemos de tener en cuenta estos factores, los 10 factores que les acabo de mencionar. Recuerden algo muy importante. Los software nunca van a funcionar a un 100%. Eso no existe. Los software nunca van a funcionar a un 100%. Pueden funcionar a un 85%, ¿sí? Y una falla de 15%. Eso varía, dependiendo si el software ya tiene más de 10, 15, 20 años. Y lo que se trata, lo que se quiere llegar a conseguir es que el software nunca falle, pero lamentablemente siempre van a haber fallas mínimas. Que el área de sistemas lo soluciona al momento, eso sí. Pero para que tú lo puedas solucionar al momento, debemos de tener todas estas recomendaciones que podemos apreciar ahí, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos preguntamos por qué falla el software. Ya sea porque tiene un mal código implementado, ya sea que sea una falla en el servidor, sea un tema de red, ¿correcto? Sea de repente que se haya generado un bug, ¿no? Un bug en la programación, un error interno, un bucle, un error interno que hace que el software no procese la información inmediata. De repente el botón grabar no está funcionando bien. Si queremos grabar una factura electrónica, si queremos emitir un recibo electrónico, queremos emitir una boleta, un ticket, ¿correcto? Entonces, yo considero que los software no son 100%, 100% funciona su capacidad. Puede variar, puede ser un 90%, un 85% que sí funcione. Entonces, es importante nosotros los técnicos de computación e informática que dominemos las buenas prácticas, que dominemos, ¿okay?, el tema de saber configurar un servidor, saber implementar nuestra aplicación web a un servidor web, saberlo configurar. En este caso, podríamos colocar acá un servidor web, debemos saber configurarlo. Podría ser un servidor Apache, un servidor IIS, ¿correcto? Si hablamos del Apache, estamos hablando en Linux, y si hablamos del IIS, en un Windows Server. Nosotros deberíamos de conocer cómo podríamos implementar nuestro código fuente a uno de estos servidores web. Eso es muy importante. Entonces,
¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestro código fuente que nosotros programemos, finalmente va a ser un sistema de información. Hay que recordar eso. Estamos hablando de un sistema de tickets, estamos hablando de un sistema de facturación, un sistema de inventario, un sistema de contabilidad, los sistemas RPs, un sistema de asistencia de personal, ¿correcto? Entre otros sistemas más. Sistema de minería de datos, ¿correcto? Sistemas complejos, entre otros sistemas más. Entonces, no solo basta con seguir estas buenas prácticas. Nosotros debemos ir más allá. Debemos de diseñar los prototipos adecuados para que el programador pueda programar un login, un menú, un mantenimiento, reportes y los famosos manuales de usuario y técnicos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todas estas opciones, porque recuerden, para que el programador pueda programar, él no puede programar si no tiene un diseño. El diseño es importante. Debemos de tener un diseño para que el programador le pueda dar funcionalidad, para que funcione ese login, ¿correcto? Y se le va a aplicar la seguridad del código, que no puedan hacer inyección SQL, que no puedan de alguna manera entrar al link, ¿ok? Que no les corresponde. Hay que aplicar sesiones, estamos hablando configuraciones a través del propio frontend y hay configuraciones a través del propio backend. Entonces, y también los puertos al momento de instalar nuestro software debe ser un puerto diferente a la instalación por temas de seguridad. Entonces, todo eso debemos de ver, ¿no? Y las contraseñas que ingresen nuestros usuarios al login deben ser contraseñas difíciles, que tengan letras, números y símbolos, máximo 18 caracteres por tema de seguridad, porque ya hay software que están descifrando las claves. Así que todo eso debemos nosotros tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, el programador tiene que cuidar su código, tiene que darle seguridad tanto en la parte front-end como en la parte backend. La parte de front-end en la parte cliente y la parte de backend en la parte de los servidores, configuración, revisar los logs, ver quizás si es un tema de red o ver quizás si es un tema de que el servidor tiene pocos recursos. Y si hablamos de front-end, si es una aplicación web, entonces debemos de ver qué tipo de navegador está usando el cliente en caso lo que él quiera realizar, porque hay muchos sistemas que funcionan en un navegador específico. Uno de ellos es el Internet Explorer de Microsoft. Entonces hay muchos sistemas que funcionan solamente en ese Internet Explorer. Si nosotros lo queremos ejecutar el sistema en un navegador moderno, por ejemplo en un Chrome, el sistema no va a funcionar correctamente. Entonces, pero lo ideal sería que cuando tú crees un sistema web, que sea compatible con todos los navegadores a un 100%. Entonces, eso es lo que busca un programador, que no solamente limitarlo al usuario final a que solamente utilice un Internet Explorer, la versión de repente 10, 11 o 12, que es una versión antigua, lo sé, porque los sistemas de información ya están funcionando así, de esa manera. Entonces, hay que considerar todo eso, ¿no? Entonces, configurar un servidor web, aprender Linux. También vamos a hablar más adelante otro curso sobre Linux. También vamos a hablar buenas prácticas de cómo debemos implementar un sistema operativo desde cero y por qué no un Windows Server. Considero que eso es muy importante, ¿no? Y que el programador tiene que conocer, no un 100%, pero tener conocimiento de cómo funciona. Eso es muy importante. Entonces, muchas empresas privadas trabajan de esa manera y más optan por Linux. ¿Por qué Linux? Porque es un software libre, podemos implementar nuestro código ahí sin problema, no hay temas de auditoría, Indecopy de repente nos puede supervisar. Entonces, si nos ven que estamos con un software libre, no hay problema, pero si es un software licenciado y no tenemos la licencia, ahí sería ya un tema legal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces,
Aplicar buenas prácticas de código nos va a ayudar bastante a que nosotros podamos saber programar poco a poco y poder programar como se debe, y por qué no, podríamos estar en las grandes y poderosas empresas, ¿no? En este caso es Google, Microsoft, entre otras empresas más, ¿correcto? Que tranquilamente nosotros podíamos postular, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso sería qué son las buenas prácticas de programación, y espero que les haya gustado este curso, que conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, noches o buenos días. Hasta luego.